y llegamos a Deus hoy por favor, Adeus es folclórica y tenemos a Sasha Montenegro una primera vez, que la vamos a conocer ahora mismo. Pero antes de hacer la entrevista con ella, vamos a ver un pequeño vídeo de una actuación. Vamos a verla. Maniquí, maniquí. Veleta, coqueta, nací. Maniquí, maniquí. Soy fría, muy fría de aquí. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquí que viene a España, hermoso país. Con mi elegancia propagar las novedades del bazar. Y yo voy con los españoles a flirtear. Maniquí, maniquí, veleta, coqueta, nací. Maniquí, soy fría. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué pedazo numerazo, Maniquí! Y tenemos aquí a la protagonista de este vídeo, Sasha Montenegro. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mi amor, y buenas noches a los espectadores que están todavía siguiendo tan tarde, por Dios. El programa debería haber sido a las 4 de la tarde. Nada, pero Sasha, tú no sabes que nos enrollamos. Esto es como el Sálvame de Luz que dura hasta las 3 de la mañana casi, pero no. ¡Qué barbaridad! Me encanta. Mientras haya gente mirando, ¿no? Me parece estupendo, me encanta. Uy, Sasha, y espérate a mañana, porque esto luego lo van a ver y lo van a repetir y lo van a comentar, no te preocupes. Pues genial, entonces, mi amor, encantadísima de estar con ustedes esta noche. Sasha, me estabas comentando un poquito de ese vídeo que acabamos de ver. Cuéntame, ¿qué vídeo es ese? ¿Dónde estaba? Ese es un número musical, como he dicho, Maniquí, de la revista de Luis Pardos, no me acuerdo en qué año fue, 2015, 16, en el Pilar, en las fiestas del Pilar, en un lugar precioso, en un auditorio que hay enfrente al Gran Casa, muy, muy bonito, lo cual tengo unos recuerdos maravillosos. Esa temporada era con Manolo Rollo, que la hacíamos, y fue impresionante trabajar en ese lugar, con esa compañía. Estuve 3 años trabajando con Luis y tengo los mejores recuerdos realmente. Oye, pues espera un momentito, porque yo quería hacer una cosita, que ya la estoy haciendo, porque tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. Espérate un momento. No me lo puedo creer. A ver si nos coge. Sí, dime, Rubén. Luis, estás en directo. Tenemos a Sasha Montenegro aquí. Vale. Ay, mi amor, mi pardo de mi vida, que te quiero con toda mi alma. ¡Qué alegría! Oh, Miss Montenegro. Ay, mi Montenegro. Mi amor, qué lindo. Luis Pardo para mí es como un padre artístico, como un amigo entrañable que me ha acompañado en todos estos años, que me quiere, que me cuida, que le he hecho algunas cosas no del todo buenas y aún así ha estado conmigo y sigue estando conmigo, así que lo adoro con el alma. Pardo, te quiero un montón y ya lo sabes. Y yo también, ya lo sabes, cariño. Ya lo sé, mi amor. Estábamos recordando algunas imágenes de Maniquí, el espectáculo que hicimos con Manolo Rollo en el Pilar, y fue muy emocionante verlo, la verdad. Claro, Luis, que ha estado contigo unos cuantos años de gira por España, ¿no? Claro, o sea, que estuvo conmigo, pues no sé si fueron 3 años o 4 años. Sí. Entonces, bueno, a mí me da mucha alegría porque de alguna manera yo le inculqué o le picó el gusanillo de ser empresaria, y tiene su sala en Benidorm que va fantásticamente. El burlesque de Benidorm ha sido ya todo un referente dentro de las noches de Benidorm. Que además, Luis, estamos viendo ahora mismo una foto de esa sala con Sasha cuando fuiste a verla, me imagino.
Claro, el día de la inauguración, que fue muy, muy bonito. Muy bonito y muy accidentado, ¿verdad, Sacha? Ay, sí, terrible, pasó de todo ese día y gracias también a que estaba él, la cosa se pudo solventar mucho mejor, así que sí, yo le agradezco a Luis todo y además en ese espectáculo fue el primero que hacíamos en Burlesque y no teníamos nada porque nos lanzamos junto con Luis Sheila a una aventura fascinante, pero que no teníamos mucha idea de lo que nos estábamos lanzando. Y Luis me dio todo el vestuario, me dio plumas, me dio todo lo que yo necesitaba para poder sacar adelante ese espectáculo. Y por eso yo le tengo tanto que agradecer a Luis, tanto, y además que ha estado en todos los estrenos y demás. Vamos, Sacha, ahí está el tiempo. Oye, Ya Luis, nos ayudamos. claro, oye Luis, muchas gracias por entrar en el programa, ha sido un placer tenerte y yo creo que voy a intentar, a ver si puedes venir un día de estos a hacerte una entrevista, que me parece súper interesante hablar de la revista contigo y siendo lo que eres, Luis Pardos, que eres maravilloso. Ya sabes, Rubén, que es una alegría para mí que desde Logroño defendáis a capa y espada el género de la revista con ese grupo que tienen maravilloso de las variedades riojanas. Y bueno, ya sabes que estaré encantado de estar en tu programa y contar anécdotas de revistas, de mis vivencias durante tantísimos años. En fin, creo que será un programa divertido. Si Pues te mira, apetece, lo hacemos. Mira, A mí Luis, me apetece esta mucho. semana te llamo y yo creo que igual el viernes que viene vienes aquí al programa. Pues venga, encantado. Bueno, pues muchas Encantado. gracias, Luis. Seguimos con Sasha Montenegro. Gracias, Besito, Luis. Pardos, te adoro. Besito. Un besito, Un cariño. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Qué linda sorpresa. La verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias. He dicho, vamos a hacer una pequeña sorpresa a Sasha. Oye, Me ha vamos a encantado, empezar. me ha encantado. ¿Cómo empezaste en el mundo del espectáculo? Cuéntame. Bueno, yo empecé hace muchos años allá por el 98 en Buenos Aires, Argentina. Empecé en comedias musicales, nada que ver con lo que es la revista, y sí que ver, todo tiene que ver con todo en el tema del espectáculo, pero eran comedias musicales lo que hacía con un gran director que se llama Pepe Cibrián Campoy en Argentina. Y así empecé con musicales, hice muchos musicales hasta que me vine a España a incursionar con la revista, que nunca la había hecho. Claro, te estamos viendo aquí en una foto que estás magnífica. La pedazo. Este es en la sala Burlesque Benidorm, uno de los finales que tenemos en la sala Burlesque Benidorm. Precioso, precioso, muy lindo. Sí. ¿Qué musicales hiciste con este director allí en Argentina? ¿Te recuerdas alguno? ¿Cómo? ¿Qué musicales hiciste con este director en Argentina? Claro, cómo no, hice Drácula, hice Las Mil y Una Noches, hice El Jorobado de París, hice Calígula, El Fantasma de Canterville, y luego ya me vine para aquí, para España. Sí. Claro, vienes a España, pero vienes a España, ¿por qué vienes a España? Cuéntanos. En realidad vengo por una necesidad personal muy mía de evadirme un poco de muchas cosas que estaba viviendo en Argentina, y porque también tenía un novio que me estaba como pidiendo que venga, y entonces por eso me vine. El amor siempre mueve, siempre, siempre. Siempre, el amor lo puede todo, vivimos por y para el amor es lo mejor que podemos tener en la vida. Totalmente. Y vienes a España. Sí. Y vienes aquí, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu primer trabajo aquí en España? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar imágenes en los locales, en las discotecas, y muy pronto me fui a trabajar, me salió un trabajo en Pamplona, y me vio una persona de Pamplona que tenía a su vez un conocido en Benidorm, en el molino de Benidorm, y al poco tiempo me vine para aquí, para Benidorm, me contrataron ese día como primera vedette en el molino y estuve muchos años aquí, así que estuve muy poco por Madrid y muy poquito porque enseguida me vine para Benidorm, que considero que es mi sitio, me parece una de las ciudades más hermosas, creo que es mi lugar. Claro, y todo el mundo te puede ver allí. Bueno, pero ahora luego vamos a hablar de tu sala. Primero, Claro. acabo de hablar con Luis Pardos y con él estás por España, ha dicho 3 años. Por eso, ¿cómo fue esa experiencia de estar de primera vedette con el espectáculo de Luis Pardos? Maravillosa, maravillosa, porque además se aprende, siempre en el teatro se aprende, pero con Luis se aprende mucho más, porque se aprende a amar el oficio. Las giras son muy difíciles, son muy duras. Hoy estamos en Zaragoza, mañana estamos en Murcia, pasado en Logroño. Entonces es como que se aprende muchísimo y todos los días un escenario distinto, todos los días no son grandes teatros todos los días, a veces son lugares más reducidos o con menos comodidades, ¿no?, que un teatro.
y aún así se trabaja, se saca adelante los espectáculos y eso te hace crecer como artista, como persona, como todo. Así que para mí fue una experiencia maravillosa trabajar con Luis y conocer prácticamente toda España. Claro, perdóname, Sasa, que me estás viendo haciendo gestos, porque estoy intentando decir a mi técnico, al niño de Canadre, que me ponga la foto que tiene ahí para que te veamos con un gran artista de revista. Por favor, ponnos esta foto. Mira, ¿con quién estás ahí? Ah, sí, ahí estoy con Luis Calderón, una eminencia en esto, un gran capo cómico que ha trabajado con las más grandes vedettes. Este hombre tiene 94 años, es una cosa de locos. Porque trabajar con este hombre es maravilloso, realmente. Ver una persona con esa edad, con la ilusión además con la que trabaja, es impresionante. Eso te hace aprender un montón. Realmente es impresionante. Por eso a veces cuando nos quejamos que estamos cansados, que no podemos más, ves a este hombre con 94 años subirse al escenario como si tuviera 18 y se te olvida todo. Es maravilloso. Oye, y has actuado, Sasa, con grandes artistas. ¿Con quién has compartido escenarios? Bueno, estando con Luis compartí con Manolo Rollo, con María Nicole Corto, que también estuvo aquí en Burlesque en nuestro primer espectáculo, con Lita Clavel de la Maña, con los hermanos Calatrava, con Karina. Bueno, hemos trabajado con mucha gente, gracias a Dios, porque Luis es una persona muy querida y que ha trabajado con muchos artistas grandes. ¿Qué tal con Karina, con el baúl de los recuerdos? ¿Cómo fue su experiencia trabajando con ella? Ah, bien, es muy simpática. Ella vive como en un mundo paralelo, me encanta. Me encanta ese tipo de gente que todo le parece amor, paz, divino, siempre buena vibración. Me gustó mucho, me gustó mucho. Maravilla, mira, estamos viendo aquí, también esto es de Luis Pardo, me parece, ¿no? Esta foto. Sí, también de Luis Pardo. Ahí estoy con Rey, que era uno de los bailarines y coreógrafos, con Elena, con Mili, que era la segunda vedette y una gran amiga. Tengo tantos lindos recuerdos cuando veo todas esas fotos, me produce mucha satisfacción verlas. Ah, normal. Oye, siempre ha sido de primera vedette, ¿no? Siempre. Sí, gracias a Dios, sí. Sí. Oye, dime unos consejos para yo intentar ser la primera vedette de algún sitio también. ¿Qué tiene que tener una primera vedette? Bueno, creo que en realidad la primera vedette tiene que, como siempre digo, la vedette no tiene que ser ni una gran bailarina, pero tiene que saber bailar. No tiene que ser una gran cantante, pero tiene que saber cantar. No tiene que ser una gran actriz, pero tiene que saber actuar. Tiene que tener esas tres disciplinas, pero además tiene que tener un ángel especial que cuando se abre la cortina la gente quede como nubilada viéndola. Entonces, por eso a veces ser vedette creo que no es tan fácil, porque hay que tener bastantes requisitos, no es lo más sencillo realmente. Y además hay que tener ese don que ni se estudia, ni se aprende, se tiene o no se tiene. Claro, la estrella que se dice. Sí, la estrella, esa luz de que cuando se abre la cortina la gente, todas las miradas van para ti, por algo, más allá del cuerpo, más allá de todo, por algo especial que tú emanas para que la gente quede prendada a ti. Oye, pues me voy a apuntar estos consejos, Sasa, a ver si consigo algo. No te quiero quitar yo el trabajo, tampoco te he de decir, ¿eh? Pero voy a apuntarme a ver si puedo conseguir algo. Claro que sí, por supuesto, sí, ¿no? Lo vas a conseguir, si lo quieres, lo consigues. Claro, los consejos de una gran artista, pues al final tiene que resultar. Gracias. Oye, Sasa, has hablado antes de tu sala burlesque porque decides ser empresaria y abrir una sala en Benidorm. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, fue una idea loca que tuve con un gran amigo, mi compañero de lucha, como yo lo llamo, que es Luis Sheila, que es un artista talentosísimo, y nos embarcamos en una aventura que tampoco conocíamos bien, pero que era nuestra ilusión y nuestro sueño. Y no hicimos mucho caso a la realidad, nos metimos sin darnos cuenta, solamente por buscar nuestro sueño. Y aquí estamos, hace 4 años que tenemos la sala, gracias a Dios nos va muy bien, ahora, bueno, todo este tema del coronavirus paralizó todo, pero nos costó mucho empezar de cero en una sala, en un monopolio como es Benidorm, que ya estaba como muy constituido, y nos costó mucho, pero gracias a Dios lo hemos logrado, ya te digo, con la ayuda de mi gran compañero, que sin él yo no hubiera podido hacer absolutamente nada de todo lo que he hecho. Estamos viendo diferentes fotos de diferentes espectáculos y yo me pregunto, Sasa, ¿cómo creáis estos espectáculos? ¿De dónde viene la idea? ¿Los creas tú? ¿Los crea alguien que contratáis? ¿Cómo va?
No, mira, yo no creo nada, no soy nada creativa, soy una artista buena normal, pero no soy nada creativa. Todos los crea Luis Sheila, todos los espectáculos los hace él, todas las ideas de las músicas, de los números, de las ideas de vestuario, absolutamente todo lo hace Luis Sheila, que para eso tiene un arte y un don especial, porque el artista tiene un don, pero el creativo o el director tiene otro. No cualquiera puede ser director o creador. Eso no basta con ser artista para saber crear. Es un don especial el creador. Claro, es lo que has dicho antes, como vedette tienes que tener estrella, como creación tienes que tener, pues eso, algo. El creativo tiene que tener visión. Yo siempre digo que el creador o el creativo ve cosas que el resto no vemos. Quiero decir, Luis Sheila es una persona que ve un número y me lo explica y yo no lo veo, pero después con el tiempo lo veo una vez que está plasmado. Pero él lo ve antes de que el número se plasme. Y esa es la visión de un creativo, que ve cosas más allá de lo que podemos ver los demás. Hemos visto vestuario y claro, cambias de vestuario cada cuánto haces espectáculos nuevos. Los cambiamos todos los años. El espectáculo lo tenemos que hacer todos los años porque ¿sabes qué pasa? Gracias a Dios la gente se repite, el público siempre vuelve todos los años. Y tenemos que cambiarlo porque la gente quiere ver cosas nuevas. Entonces, y además también nosotros como artistas nos sentimos muy bien cambiando los espectáculos porque siempre queremos cambiar. Los artistas, la monotonía no nos gusta nada. Entonces tenemos que estar todo el tiempo cambiando, innovando y demás. Entonces todos los años cambiamos el espectáculo. Oye, de los vestuarios que has llevado, ¿cuál para ti es no sé, el más especial? ¿Cuál te ha gustado mucho de todos los que has llevado? Por ejemplo, el burlesque, por acotar un poco. En el burlesque, este último espectáculo que estamos haciendo para mí es redondo, pero en todo, en vestuario, en calidad, en números, en todo. Y el vestuario de este espectáculo, ya que me estás preguntando por el vestuario de este último, que se llama Taxi al burlesque, para mí me parece antológico, me encanta. Estoy feliz con este espectáculo y me siento muy cómoda con cada uno de sus vestuarios. Y ahora te voy a preguntar de tu vestuario, un número favorito que tengas, Sasha Montenegro. ¿Cuál te gusta hacer que dices, ay, me encanta hacer este número? Adoro hacer justamente de este mismo espectáculo de último una canción que se llama Golden Eyes, que le hemos cambiado la letra y termina siendo un striptease. Y es tan bonito, es un striptease tan bonito, tan fino, tan elegante. La gente grita bravo cuando termina un striptease. Eso es impensable, que te griten bravo por hacer un striptease. Quiero decir, te gritan bravo por cantar una canción maravillosa, te gritan bravo por recitar una poesía maravillosamente recitada. Pero por un striptease es muy raro que te griten bravo y que la gente quede como en shock. Y con este número lo conseguimos. Y es un número que, vuelvo a repetir, lo creó Luis Sheila. Lo montó un coreógrafo argentino que se llama Leandro Casia, que ha venido a montar todo el espectáculo, y es un número que disfruto terriblemente haciéndolo, muchísimo. Sasha, a mí me aplauden por hacer de striptease. A mí me aplauden y se quedan en shock cuando me ven desnuda, que es diferente. Bueno, pero la idea es causar shock, de alguna manera u de otra. A veces los son buenos y yo creo que los que yo produzco no son tan buenos. Bárbara, la diferencia es que a ti te aplauden porque el número acaba. Bueno, también tiene su público, Bárbara, no te creas, ¿eh? Claro, mi público tengo poco, mucho, pero algo tengo. No, para eso están los colores. Claro, hijo mío, claro que sí. Claro que sí. Oye, ¿en qué lugar así, yo quedé insólito has actuado? Tienes el burlesque, pero antes del burlesque actuabas por muchos sitios. Cuéntame un sitio así insólito donde has actuado. Una vez me pasó una cosa súper graciosa y lo más insólita creo que me ha pasado, y fue en Navarra. No me acuerdo en qué pueblo de Navarra. Ya me habían advertido que en algún momento del espectáculo, que estábamos con una revista con Luis Pardos, podía paralizarse el espectáculo, pero yo no me tenía que asustar, me tenía que quedar quietita y luego volvíamos a continuar. Y yo no entendía muy bien por qué, tampoco me lo habían explicado mucho. Y era que a la determinada hora, no sé, las 12 de la noche, suponte, toda la gente, todo el público que estaba se levantaba, quitaba todas las sillas y por el patio de butacas, por así decirlo, porque era al aire libre, pasaban no sé cuántas vacas. ¡Ay, por favor! Pero terrible, corriendo un montón de vacas porque las tenían que encerrar para el día siguiente, las tenían que cambiar de sitio y la única manera de pasar era por ahí. Entonces tú estabas en el medio del espectáculo, eso se paralizaba, pasaban todas las vacas, una vez que las vacas terminan de pasar, la gente se volvía a sentar y continuaba la revista. Y eso para mí fue una cosa que nunca en mi vida la había vivido y me pareció maravilloso, te juro.
Dijiste, estoy en España, esto solo pasa en España. Es que no lo podía creer, las vacas corriendo y yo en el escenario quieta ahí porque estábamos en medio de un sketch y todo el mundo silencio para que las vacas pasen. Fue una cosa impresionante. Claro, Luis Pardo se acordará de ese pueblo, no me acuerdo, pero era Navarra, vamos. Que... Y además, esta anécdota me imagino que tienes muchas más. Cuéntanos otra, por ejemplo. Bueno, las veces que a veces pasa que no mucho, pero suele pasar los apagones en el espectáculo y eso es horrible porque, y sobre todo cuando estás haciendo un número musical, porque de repente se va la luz, se va la música y no sabes qué hacer, te quedas quieta, pero después cuando vuelve a iniciarse otra vez no sabes por dónde empezar. Bueno, como esas muchas, o olvidarse la letra de un sketch y no saber por dónde está. Bueno, hay muchísimas anécdotas que yo las disfruto mucho porque me gusta mucho, además me gusta mucho improvisar. Entonces, me gusta cuando pasa eso. Claro, yo he tenido el placer y el honor de poderte ver allí en Burlesque Benidorm, que tuve la ocasión de ir a Benidorm y verte actuar, y además también participas mucho con el público. ¿Te ha pasado alguna vez algo raro con alguno? Sí, me ha pasado de todo. Yo hacía un número que levantaba a un señor del público, me lo levantaba encima, y bueno, me ha pasado de todo, hasta que se han hecho pis encima algunos. Otro ha tenido una pequeña alegría al cuerpo, por así decirlo. Ahí en directo para todo el mundo. Una vez se le cayó la dentadura también a un señor. Vamos, que sí, me ha pasado de todo absolutamente. Sí, porque además si tú lo has visto el espectáculo, sabes que es muy participativo y participamos mucho con la gente. No nos reímos de nadie, nos reímos todos juntos y lo pasamos bien todos. Pero claro, en esa participación es todo tan improvisado que puede pasar cualquier cosa. Claro, y es lo bueno. Es la parte del espectáculo que aunque parezca que yo más disfruto, no es que no la disfrute, sino que más tensión me genera, porque no sé qué va a pasar, nunca. Claro. A ver qué va a pasar hoy, si se le va a caer el ojo de cristal. No, imagínate. Pero como esa varias, te quiero decir, de todo. Y entonces la improvisación me encanta, pero es la parte que me genera un poco más de nervios porque no sé nunca qué va a pasar. Porque los números bailados se supone que, bueno, te puedes equivocar en un paso, pero son siempre iguales. En el número cantado puedes desafinar una nota, pero bueno, la canción está igual. Pero en una improvisación con el público es que depende de lo que te den, es lo que puede surgir. Claro, es complicado. Además, tú cantas en directo, ¿no? Sí, cantamos todos en directo. Yo, Luis y Sheila, que también hacemos un dúo precioso, y lo hacemos todo en directo, sí. Qué guay. Bueno, después también tenemos a Israel, a nuestro showman maravilloso, a Alicia Casañi, también que es una gran actriz, bailarina, es de todo. Intentamos hacer todo en directo lo más que se pueda. Hay canciones que por cuestiones de coreografías y demás no se pueden, pero intentamos que todo sea lo más directo posible. Claro, yo como suelo decir en nuestros espectáculos, hacemos cosas en rigurísimo directo, ya también hacemos cosas en rigurísimo playback, claro. Exacto. Sí. Bueno, pero siempre la hacemos con nuestras voces y demás, entonces es como que a veces no las hacemos en directo por una cuestión técnica, muchas veces que no podemos. Claro, no somos Madonna ni Cher, que tenemos una estructura detrás que nos... Es normal, porque vaya trajado. Bueno, vamos a ver la gente que nos está viendo, a ver si quiere saber algo tuyo, Sasa. José, le cariño a la gente, ¿qué está diciendo por las redes? Para empezar, tenemos una pregunta para ti, Bárbara. ¿Para cuándo alguien feo en este programa? Mira, yo toda la gente que traigo, ya lo dije el otro día, yo todo el mundo que traigo son lo mejorcito de toda España. Así que, pues, si son guapos, pues son guapos. Pues como yo, ¿verdad, Sasa? Pues somos guapos de todo. Está preciosa. Claro, otra cosa es si me ves a mí levantarme a las 9 de la mañana o a las 8:30, que eso ya sería Walking Dead, ¿sabes? Pero a las 9:30, a las 8:30 estamos todas iguales. Yo tampoco estoy así a las 8:30. Eso ya es otra cosa, pero si no, yo traigo a lo mejorcito siempre, José. Pero vamos a por una pregunta para Sasa. Cuéntanos. Igor Porto pregunta, ¿algo de fresquito en alguna actuación ya habrá pasado, no? ¿Algo de qué? De fresco. De fresquito, de frío. ¿Que si yo he pasado frío? Sí, actuando. No. Bueno, sí, he pasado frío antes de salir al escenario, pero una vez que salgo al escenario
se te olvida todo y la verdad que mucho frío no pasó. Pero hablando de eso, una vez me pasó una cosa graciosa que le voy a contar rápido. Estábamos en un pueblo, no sé qué pueblo era porque no me acuerdo, en pleno invierno, nevaba en el pueblo y yo llevaba un traje todo que es de piedras y las piedras son muy frías. Entonces, metal y piedra. Entonces yo puse a calentar eso en una estufa antes de comenzar el espectáculo. Y me lo olvidé ahí, y en el momento del final me lo tenía que poner corriendo, cuando me lo puse corriendo eso estaba hirviendo y me quemé viva completamente el cuerpo. Pero sí, frío no, ¿sabes qué pasa? Que cuando subo al escenario me olvido de todo, la verdad, ¿no? Y aunque haga frío, y yo mayormente siempre salgo un poco desnuda, y no suelo tener frío ni vergüenza. Eso es, porque quien no tiene vergüenza, ni come ni almuerza, como se suele decir. Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Eso es. José, a ver, dinos alguna cosita más por ahí. María Segarra pregunta, ¿cómo te sientes cuando estás tan divina con esos trajes? Debe ser una pasada. Claro. Sí, la verdad que sí, es como, es otra dimensión, estar en el escenario. Yo siempre digo que la vedette es en un escenario, debajo somos personas normales absolutamente, pero en el momento que tú estás en un escenario, te pones uno de esos trajes y demás, te tienes que sentir eso que estás generando, inalcanzable, insuperable, diosísima, maravillosa, porque es que además todo lo que tenemos nos ayuda a sentirnos así. Entonces, realmente cuando nos ponemos los trajes nos sentimos, por lo menos yo me siento estupenda, me encanta. Claro, con todas las plumas, toda la espaldera, todo. Todo, es tan mágico todo lo que tenemos, tan mágico, que nos tenemos que sentir así como diosas. Como diosas. Aunque sea solo en el escenario, luego abajo somos normales como todo el mundo. Pero por lo menos en ese momento hay que sentirse así. Y además la gente va a ver que nos sentimos así, además, claro. No, y que tú también das a la gente, digamos, generas eso en la gente. Tú te sientes así y lo transmites. Si no te sientes así, la gente no siente igual. Claro. José, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a entrar en profundidad y vamos a hacer preguntas duras, preguntas de investigación, que son las que nos gustan a nosotros. Juanita Reina pregunta, ¿te ha lesionado alguna compañera? No, jamás, no, a mí Omar Bárcenas dice que nos cuente un poco de las rivalidades, envidias y peleas que siempre se rumorea que hay entre las vedettes. Pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a explicar una cosa. Yo vengo de una época de que es verdad lo que están diciendo, pero que la época mía, que es la más actual, por así decirlo, no he tenido que compartir con ninguna vedette. Digamos, antiguamente sí había en una revista 4, 5, 6 vedettes y yo sé que se hacían auténticas perradas porque me lo han contado. Pero a mí no me ha tocado vivir esa época porque siempre yo fui la única vez que había o había otra al lado mío que gracias a Dios era muy buena, pero no teníamos esas rivalidades porque no había tantas vedettes, era una o dos como mucho. Pero antiguamente en un espectáculo que había 5 o 6, sí yo sé que se hacían perradas auténticas, pero no, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, esa época. Claro, César, estaba disfrutando mucho de esta entrevista, pero ahora nos están mintiendo, porque nosotros, a ver, hasta la cuarentena nosotros hemos estado actuando en bares y en teatros. Y en el camerino nosotros somos insoportables. Eso es una pelea de gata que no te lo puedes tú ni imaginar. Ahora bien, salimos al escenario y ponemos buena cara, ¿eh? Bueno, no, pero no, la verdad no me ha tocado mucho. Sinceramente no me he peleado con mis compañeras. Es muy raro. Sinceramente no me ha tocado eso, la verdad. Qué suerte de Lo verdad. hubiera pasado muy mal. Lo hubiera pasado muy mal porque no soy de esas de que les gusta pelear ni que no, lo hubiera pasado mal, la verdad. Gracias a Dios no me tocó esa época. Es que la gente se piensa que estás en Showgirls y esto es España, cariño, esto no es América, la gente está muy loca. Exactamente, eso es. Omar Bárcenas dice, yo quiero ser vedette también y estar así de buenorro. ¿Qué consejo le das? Está un poco borracho, ¿eh? No lo he visto a Omar como para saber cómo está Omar. No tengo ni idea cómo está Omar, pero bueno, si quiere estar buenorro, pues lo primero es que se cuide mucho, que haga mucha gimnasia. Bueno, si es un hombre podrá comer, las mujeres no podemos comer nada y muy poco. Y habría que verlo a Omar, que nos mande fotos o que nos mande algo, porque no lo conocemos. Yo ya no sé quién es, ¿eh? Y la verdad ¿Está borracho? ¿Ha dicho que está borracho? ¿Un poco borracho? Eso ha dicho. Eso, eso no lo ha dicho, sí. Es un estado muy bueno, que lo disfrute. Claro. Yo porque tenía que salir con ustedes, porque si no a lo mejor hubiera bebido. José, ¿le tenemos alguna cosa más por ahí?
Pues Chariles, que es una gran vedette de nuestra función y sí que estás diciendo que a ella le quita las pestañas. O sea, que es que Sasa, lo siento, pero no estás nada de acuerdo contigo. Pero chicos, Ay, pero esas son ay. peleas. Pero por favor, si nos peleamos, vamos a pelearnos en serio. No me quiten la pestaña, háganme cosas más fuertes, porque que te hace una pestaña es una tontería. Para pelearse, vamos a pelear, peleas buenas. Claro, tú no sabes cómo son las varietés riojanas que están locas con las pestañas. Descubrieron las pestañas y ahora van hasta a por el pan con las pestañas postitas. A mí no me las quitarían porque no uso pestaña. Tengo una alergia terrible al pegamento y no uso pestaña. Pero vamos, que quitarse la pestaña es como niños de pecho. Eso no es nada, chicos. Más fuerte la pelea. Ya se lo Un beso, Rosele, a quien han hecho la pregunta. A Chariles, a Chariles. Ah, Chariles, perdona, Chariles. Bueno, ¿y algún consejo a las varietés que nos puedes decir? Mira, un consejo para Bueno, los varietés. Creo que el espectáculo ha pasado y está pasando por momentos súper difíciles y muy complicados, pero tenemos que seguir porque además ahora mismo creo que es cuando la gente más necesita divertirse, más necesita evadirse. En los tiempos de crisis, y lo digo yo que vengo de un país en crisis eterna, como siempre digo, en los momentos más difíciles de los países son cuando realmente el arte más surge y la gente necesita más arte, porque necesita evadirse, necesita desconectar absolutamente de todo. Así que chicos, es muy difícil esto, es un camino muy complicado que hemos iniciado, pero hay que seguir, porque y ahora más que nunca. Y eso, y hay que apoyar la cultura. Sí, y apoyarnos entre nosotros, porque si no nos apoyamos entre nosotros no nos va a sacar nadie adelante. Nosotros tenemos que apoyarnos en todo. Primero tenemos que fomentar el turismo español, que la gente se quede en España. Luego tenemos que salir a los bares a consumir, a los restaurantes a consumir, a los teatros, a los cines. Si no lo hacemos nosotros no va a venir ningún político ni nadie a hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros todo. Tenemos que ayudarnos entre todos. Es la única manera que vamos a salir adelante. Y además no estando discutiendo unos por un lado, otros por otro. No, la gente se tiene que unir. Nosotros no tenemos que unir los políticos que discutan porque además no podemos hacer nada para que no discutan porque van a discutir siempre. Pero por lo menos los que vamos a reactivar el país vamos a ser todos nosotros. Eso es. Bueno, oye, Sasa, me ha encantado hacerte esta entrevista, ha sido maravillosa. Muchas gracias, mi amor, a mí también me ha encantado estar aquí. Bárbara, no pases por encima de mí porque ya sabes lo que te voy a decir y no quieres escucharlo, pero yo te lo pienso decir. Venga, Bárbara, Maite Mateos te ha dicho, come de todo, pero con moderación. Sasa ha dicho que las mujeres, sobre todo, no comen mucho. Bárbara, como mujer que eres, sabes bien que hay que comer muy poco. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que yo como lo justo y necesario. Como mujer serrana que eres, ¿verdad que sí? Exactamente, porque yo ya lo he dicho muchas veces, y ya lo sabe mucha gente, que las varietés riojanas, muchas de nosotras, no es que estemos gorditas, no, es que somos de hueso ancho. Claro, no somos carne. Y a veces retenemos un poquito de liquidito, pero nada. A los hombres también les gustan la carne, está muy bien. Claro, si yo, mira, yo sé que yo podía ser una de las bellezas de Rubens, perfectamente. Y no había ningún problema. Hay momentos en la vida y modas. Gracias a Dios que hay momentos y modas y gustos para todos, sobre todo. Gracias a Dios que es así. Es muy importante porque, como has dicho, todo el mundo tiene su público. Gracias a Dios. Claro que sí, exactamente, eso es. Oye, Sasa, pues un beso grandísimo desde Logroño. Gracias por estar con nosotros. Y cuando Bárbara, vaya... una cosita. Dime. Exactamente, porque yo es que quería proponer una cosa. Yo quería proponer a Sasa que se venga un día a Logroño a enseñar cómo hacemos nosotras cosas para que lo vea, Pero claro, si nos pegamos por pestañas y ella va a decir que vaya tontería de peleas hacemos, que la vamos a defraudar a la pobre, mejor vamos nosotros a verla, pero no sé dónde podríamos ir a verla. ¿Dónde está? ¿Dónde está el local? Burlesque Benidorm todos los días, bueno, ahora cuando reanudemos a partir de julio, si Dios quiere, todos los días estaremos en Burlesque Benidorm, en el rincón de Loix, frente al casino del Mediterráneo de Benidorm. Los esperamos a todos porque realmente los van a pasar súper bien, un show muy entretenido, con mucho brillo, mucho lujo, donde estamos todos nuestros compañeros, Luis Sheila, Israel, Alicia Kazán, para dar lo mejor de nosotros en un ambiente súper familiar y muy, muy cercano. Lo van a pasar genial. Y aparte viene mucha gente de La Rioja, y he visitado mucho La Rioja, adoro esa tierra, me encanta, Cenicero, Santo Domingo de la Calzada, que lo adoro. El año pasado llevamos todo el espectáculo a Santo Domingo de la Calzada,
para junio, creo que fue, no me acuerdo, para mayo o junio. Y para mayo. Y me encanta La Rioja, me encanta todo el público. Y es que la verdad, las palabras mágicas, brillos, plumas, estar en casa, es que no se puede pedir más para un espectáculo. Y van a pasar muy, muy bien, acuérdense lo que les digo. Oye, ¿y a ti por dónde te podemos seguir, Sasha? A mí me siguen por mi Facebook, que es Victoria Montenegro, y por mi Instagram, que es Vicky Hidalgo Soy. Venga. Un poco complicado. Y si no, también tenemos el Facebook de Burlesque Benidorm, que lo pueden ver por el Facebook, y por el Instagram, que es al revés, Benidorm Burlesque, y ahí los van a ver. Pues todo el mundo a seguir las redes, tanto el Facebook como el Instagram. Te mando un beso grandísimo. Gracias, Sasha. Un beso enorme para todos, chicos. Feliz noche, los quiero. Muchas gracias por todo. Gracias, cariño. Chao, mi amor. Chao, chicos.